vamos a abordar desde una visión distinta, holística y siempre compasiva el tema del sobrepeso. Tú Qué sabes, gran tema. sí, es un tema que nos puede afectar a todos, nos afecta indirectamente a todos, pues es una real pandemia desde la visión médica. Es una situación en la cual estos países, particularmente donde nos encontramos en Chile, ya supera a todos los países, incluso llamados del primer mundo, más desarrollados. Ninguna gracia, nada de qué jactarse, porque es un problema de salud colectiva. Es un problema que a nivel personal, por cierto, ya se califica como enfermedad hace tiempo y implica mucha desilusión, frustración, intentos de cambio, Exacto. mucho derrota. Y además que te afecta la autoestima, porque cuando uno no se siente bien con su cuerpo, siente quizás que lo tiene que esconder. Además que yo te lo digo porque en mis tiempos mozos de modelo, cuando uno tenía 3 o 5 kilos de más, se notaba y se notaba mucho. Y es más, te discriminaban. A veces uno podía perder un trabajo por estar con un poquitito, con unos kilitos de más. Claro. Y desde ahí era como bien complejo porque obviamente que uno se sentía súper mal con uno mismo y eso te afectaba la forma de desenvolverte con los demás. Así es. En el caso más extremo, ¿no? Cuando ya el sobrepeso pasa a una obesidad, hay que considerar que esa persona, como decimos por acá, el gordito no es feliz, ¿no? Sí, ese es un clásico, que el gordito es feliz. Es una ilusión que muchas veces enmascara una autoestima, como tú bien dices, que se ha deteriorado, una autoimagen que en realidad se sufre. Así como el otro extremo, el enflaquecimiento, la desnutrición, trastornos alimentarios severos también esconden un sufrimiento interno. De eso también nos dedicaremos en este espacio, a abordarlo correctamente. Tú sabes que como enfermedad, el sobrepeso y la obesidad, basta con remontarse 100 años atrás en la historia para entender que en aquellos tiempos el trastorno metabólico que implica el sobrepeso y la obesidad era más bien de una malnutrición por carencia. Carencia de alimentos. Exacto, era más frecuente la desnutrición y se hicieron grandes esfuerzos porque eso se revirtiera. Nos fuimos al otro lado. Y nos fuimos al otro lado. Hay una malnutrición de exceso hoy, Sí, evidente. claro. Y eso tiene que ver con algo que no se aborda mucho y que siento es muy pertinente que lo comentemos juntos. El ambiente que nos rodea, cómo nos está afectando. Se habla de un ambiente obesogénico, es decir, promotor de obesidad. ¿Y cómo? Te preguntarás, ¿cómo, de dónde me va a engordar? Si es lo que me echo a la boca, simplemente. No. Bueno, hay mucho más que eso, claro. Muchísimo. El ambiente que tú bien sabes mejor que yo, de la familia de origen, la relación con nuestra madre, nuestro padre, que nos vas a interiorizar tú más adelante. También un ambiente sintético. Hoy día se sabe que a la semana un adulto promedio en países como este y en buena parte del mundo ingiere el equivalente a un plástico de una tarjeta de crédito a la semana. Nos estamos comiendo microplásticos y así una serie de xenobióticos, ese es un término para hablar de algo inerte, una sustancia que se acumula en el cuerpo, funciona como toxina y que particularmente en este tema de la obesidad funciona como disruptor neuroendocrino. Nos estamos envenenando y no somos conscientes de eso. Es terrible y por eso hay que darle luz a esto, hay que ser conscientes. Un disruptor neuroendocrino es una sustancia entonces que va a ir a los receptores de la célula, se va a enganchar exactamente en ese espacio sin tener la acción de la hormona que debió haber llegado. O sea, se va a confundir el cuerpo. Confunde a la célula y así al organismo entero de que ese espacio que tenía que ser ocupado por una hormona sea ocupado por esta sustancia, como te digo, ajena al cuerpo. Eso produce una alteración a todo nivel, en todo eje. Claro que sí. Incluso a nivel de neurotransmisores cerebrales. Doctor, ¿y los productos que ocupamos habitualmente, el shampoo, las cremas, el desodorante, efectivamente no somos conscientes de que muchas veces estamos consumiendo productos súper contaminados que nos hacen muy mal, que son muy nocivos para nuestro cuerpo y nos empezamos
a contaminar incluso con metales pesados. Por mencionar algunos de los más frecuentes que incorporamos y hemos normalizado en ese ambiente obesogénico, los pesticidas de los alimentos procesados. Exacto. Que no son orgánicos, que no son de un origen que se puede hacer la trazabilidad al respecto. Pesticidas que nos comemos, ese glifosato termina alterando el metabolismo. También disruptores neuroendocrinos están en todos los materiales plásticos de los juguetes de los niños, los biberones, que hablamos de bisfenol A, no, cuidado con el bisfenol A y el bisfenol B y todos los demás juguetes, los textiles, las ropas, skincare en general. La ropa para dormir. Tinturas de cabello, estos productos químicos que se agregan como defensa de los incendios, que están en las cortinas, en los textiles de los sillones, sofás, claro, las alfombras, todo eso está ahí, en suspensión, factible de tocar, bebés, adultos mayores. Eso lo ingerimos, ingresa al torrente sanguíneo, confunde a las células. ¿Y por qué es tan importante? ¿Qué tiene que ver con la obesidad? Y otras enfermedades, por cierto, es que la célula tiene un motorcito dentro que se llama mitocondria, que es la que define el metabolismo. Metabolismo, concepto que tú sabes, se confunde muchas veces. Metabolismo lento. Claro, como digestión lenta. No es lo mismo. No es lo mismo. Metabolismo es la capacidad que todas las células tienen para producir ATP o energía. La moneda de cambio para mover un músculo, para respirar, necesita ATP o energía. Este motorcito dentro de la célula, mitocondria, debe incorporar alguna fuente energética para producir esa energía. Habitualmente va a elegir la más eficiente, la que más le dura. Y esas son los lípidos de las grasas. Las grasas. Las buenas grasas. Tú sabes algunas de ellas. Tú las consumes. Buen aceite de coco, el aguacate o la palta, frutos secos. Sí, yo consumo mucha palta y es interesante consumir los aceites más saludables. Exacto. El aceite de oliva, que es mucho más saludable que otros aceites. Por ejemplo. Incluso para altas temperaturas se usa el aceite de coco. Sí, mientras sea orgánico sin refinar. Exactamente. Así. Te cuento algo divertido, es algo muy personal. Se ha descubierto, ¿cierto?, que muchos desodorantes contienen aluminio. Sí, pues. Que obviamente es algo nocivo para nuestro cuerpo. Entonces yo desde hace ya más de un año estoy consumiendo, en vez de comprarme desodorante, lo que hago es echarme algo que está en la cocina. ¿En la cocina? Sí, yo me echo desodorante, bicarbonato de sodio. Perfecto. Bicarbonato de sodio y hasta ahora, por lo menos, ha pasado un año, nunca me ha abandonado. Pero es que es muy útil, pues. ¿Y lo usas solo? ¿Cómo lo aplicas para Solo. A veces le echo un poquitito de agua, como una pastita, y eso me lo aplico en la axila. Buenísimo. A eso algunos le agregan gotas de limón. Puedes usar también como cataplasma la cebolita. Mira. Son varias opciones de forma natural y así evitar los aluminios que bloquean los poros y claro, lo promueven como un antisudoral. En algunos casos se pudiera hasta entender el uso de eso cuando son excesivas la hiperhidrosis o mucha sudoración, pero no hay que bloquear ese drenaje natural. Hay que encontrar otra manera más natural, como la que dices. Exacto. Mira, los alimentos procesados también, Doc. Es que cuando uno compra, no sé, todos los alimentos que están ultra procesados, que incluso se habla de que bajan la energía, de que es más, podrían provocar incluso depresión en algunas personas. Vamos a tocar el tema de los alimentos, por supuesto. Habitualmente se cree que cuando uno aborda el sobrepeso o la obesidad va a hablar de pura dieta. No, venimos a ser libres, el ser humano es libre. Yo en mi época de modelo, ¿sabes cuántas dietas hice? Muchísimas, mamá. Todas las dietas, las de moda, lo que me decían hacía. Y ni una resultó. Claro. Y ni una resultó. Efectivamente tuve la bendición de que nunca tuve nunca fui obesa, pero sí en algunas oportunidades tuve algunos kilitos de más. Y claro, y en mi trabajo, que era de modelo, se notaba mucho porque había una exigencia mucho mayor con respecto a personas que se dedican a otra cosa. A todos nos puede pasar, también, por cierto me incluyo. Ahí hay que entender, volviendo a lo micro, en la célula, la restricción de la dieta tampoco es el camino. Veremos eso un poquito más adelante. Esta mitocondria, el motorcito que decía dentro de la célula, va a elegir entonces idealmente la grasa como
primera fuente energética, porque así como un leñón grande va a mantener la hoguera encendida por más tiempo, lo ideal es consumir grasa que hace ese mismo efecto o le permite eso a la célula. Pero ¿qué pasa cuando se confunde el metabolismo? Cuando esta célula ya no es afectada correctamente por la hormona, sino que llegan estos xenobióticos, plásticos y otros a interferir, va a ocupar la que encuentre. Y la que encuentra habitualmente, por una industria que también lo favorece, es la glucosa, el azúcar. Mira. Tú sabes el veneno que significa el azúcar. Es adictiva, Terrible. nos envejece, Sí. entre otras cosas. Y entonces cuando la célula toma la glucosa como fuente energética, en vez de una mantención en su capacidad metabólica, va a producir un pic elevado que baja de inmediato, baja rápidamente. Como cuando uno consume azúcar, se siente activo y luego decae, da hambre de nuevo prontamente. Exacto. La célula ya no es eficiente en su capacidad de crear ATP mientras ocupe glucosa como fuente energética. Doctor, aparte que esas dietas que, bueno, que la mayoría de nosotros debe haber hecho en alguna oportunidad, efectivamente son complejas porque yo al menos sentía que cuando yo me preparaba para un desfile importante, dejaba de comer o comía mucho menos, pero después pasaba ese evento, ese desfile importante, yo me ponía a comer como antes y subía más de peso. Exacto. El efecto rebote, tengo entendido que le llaman. El efecto rebote, así como puede ocurrir en una persona que ha hecho miles de dietas, se ha restringido, mucha frustración y decide por una cirugía bariátrica de los distintos tipos que existen. Va a bajar de peso por la restricción de volumen gástrico habitualmente, ya sea un balón, una manga, un bypass. En el fondo una dieta obligada que no va a poder comer más volumen de lo que estaba acostumbrado o de que lo que le restringe la cirugía, baja de peso, pierde músculo si no es acompañado, asesorado profesionalmente de forma adecuada. Y peor aún, no solo el efecto rebote es factible, sino que el arrepentimiento terrible porque se da cuenta que no es la misma persona de antes, porque no hubo un cambio previo. Eso es muy interesante, doctor.